hacer obras o hay algo dentro de nosotros, ¿no? Que nos está ayudando. ¿Cómo funciona, no? Entonces, esta clase que vamos a ver en esta parte, vamos a ver el tema del Espíritu Santo y la salvación. ¿Cuál es el rol que juega el Espíritu Santo? Ahora, para profundizar en el tema del Espíritu Santo hay un curso, ¿no? Que es sobre doctrina del Espíritu Santo, también lo van a llevar. Pero en relación con la salvación, ¿cómo funciona, no? Entonces, el curso nuestro es doctrina de la salvación. Y yo creo que una de las cosas importantes es conocer quiénes operan en la salvación, ¿no? Vamos a orar y empezamos. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en esta clase, Padre, y queremos poner en tus manos este tiempo. Pero sobre todo, Padre, no queremos que sea una clase de corte académico solamente. ¿Es necesario? Sí. ¿Necesitamos profundizar? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos tener estrategia? ¿Necesitamos tener alguna metodología? Por supuesto que sí. Y eso viene de sabiduría, Padre. Y cuando leemos las escrituras de forma correcta, vamos a entender que la sabiduría es un don tuyo, Señor. Hay una sabiduría del mundo para entender las matemáticas, las ciencias, muchas otras cosas, pero hay una sabiduría que viene de ti para entender la mente de Cristo. Como tú obras, tu palabra dice que tus pensamientos son de bien y no de mal, pero a veces nuestros pensamientos no coinciden con los tuyos, Señor. Y ahí está nuestra debilidad. Y por eso, Señor, creemos que tu Espíritu Santo, quien ha sido derramado en nuestros corazones, que mora con nosotros en este tiempo, es quien nos guía y queremos ver en este tiempo cómo obra en la salvación. Porque a veces nosotros pensamos que somos los gestores de la salvación y solamente anunciamos tu palabra y funciona como por obra de magia. Y no es así, Señor. Ayúdanos a contemplar diligentemente, pero sobre todo honestamente, entender las escrituras que están ahí, Señor, y a partir de eso empezar a formar y cumplir la misión y la obra que nos has dado en cada iglesia local. Te damos gracias, así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, quiero escucharles qué saben acerca de lo que hace el Espíritu Santo. Ya, una vez más, algunos están con su computadora, no googleen, por favor, no lo googleen. No es por desventaja o desventaja, sino qué cosas saben. Así, traten de echar a andar la mente. O sea, no lo googleen, ¿ya? Echen a andar la mente de lo que saben. Ese es un elemento. Algunos dicen, sí, el Internet te ayuda, ya después lo van a hacer, pero la pregunta es, ¿qué sabes tú acerca de el rol del Espíritu Santo en la salvación? Ojo, el enfoque es el rol del Espíritu Santo en la salvación. O sea, ¿cuál es el rol? No vamos a hablar de detalles del Espíritu Santo, vamos a hablar del rol en la salvación. No vamos a hablar de dones. Posiblemente vamos a ver alguno de ellos que tienen que ver con la salvación, con el rol del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, descansen. No es un examen, simplemente es qué tú sabes de la Biblia con respecto al Espíritu Santo. Quiero escucharlos a todos para marcarla su participación del día de hoy, ¿sí? Acá yo estoy con mi registro de notas. Todos los que están, participen. El hecho de participar, ya tienes nota de participación. Así no sea bueno, pero tienes que saber algo, ¿no? Yo voy a ir apuntando acá a cada uno de ustedes. Empecemos. ¿Quién es el valiente? Ahora, recomiendo siempre en estos temas ser el primero. ¿Por qué? Porque se van agotando los recursos, pues, y no vale repetir, ¿no? No me van a decir, no, yo estoy de acuerdo con lo que... Ya, cada uno por uno. Max, vamos, Max. Yo me quiero decir primero. Ya, no sé si se escucha entrecortado
tu, Ya, tu ahí, comunicación. ahí, ¿qué tal? Igual. Pégate más al micrófono. A ver, ¿Otro profe, es? ahí, ya, Un poco más alto, más alto. ya está fallando mi micro, ya estamos para cambiar ya. Te digo, la función del Espíritu Santo en la salvación es el convencer al pecador de su pecado y la necesidad de su salvación. Ya, convencer, muy bien, gracias. Los que siguen no van a repetir lo mismo, tiene que ser otra cosa. Vamos, Max, listo, muy bien, excelente. Pastor, quiero... Sí, claro, vamos Javier, segundo. Ya, bien. Mira, la función del Espíritu Santo en el plan de la salvación es muy elemental. Desde el Ya. punto donde en San Juan 15:26, el Señor hace la promesa y dice, ¿no? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, ese es el capítulo 15. Ya en el 16, el Señor Jesús dice, en el capítulo 16, versículo 9 y 10 dice, pero del 8, cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo, dice, de pecado primeramente, ¿no? O sea, ¿quién nos acusa de pecado? ¿Quién nos va a convencer de pecado? Dice aquí la palabra, Él, el Espíritu Santo, ¿ya? De justicia y de juicio. O sea, cuando la palabra dice, cuando Él venga, convencerá, dice. O sea, ¿cuál es la función? El papel del Espíritu Santo es acusarnos, es hacer convencer a la persona que es pecador. Acusar, ¿no? Entonces, en el versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, la función del Espíritu Santo en este momento, para la persona inconversa, ¿ya? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, no creen en la palabra de Jesucristo. Y versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Con esto podemos entender que la función del Espíritu Santo aquí, en este momento, es de convencer a la persona sin Cristo. Muy bien, gracias Javier. Listo. Sí, ya, de ahí, Leoncio, tratemos de hacer está muy bien, pero un poquito más breve. No es que no hayan explicado bien para que el resto pueda participar. Si por A por B el resto no participa, porque necesitamos hacerlo rápidamente, es un pequeño test, ¿no? Muy bien, adelante Leoncio, estoy anotando. Dentro de todas las funciones o misiones que el Espíritu Santo, yo creo que una principal es llenarnos a nosotros, llenarnos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que para no perder la salvación, pues obviamente tenemos que estar convencidos de Dios, ¿no? Y la salvación no se pierde, pero eso solamente se logra el no equivocarnos en estar llenos del Espíritu Santo. Cuando escogen a Esteban, buscaron hombres llenos del Espíritu Santo, ¿no? Si analizamos dos vidas diferentes, por ejemplo, José estaba en Egipto, en un mundo pagano, pero estaba lleno del Espíritu Santo, lo cual a él le permitió ser una persona íntegra. Lo mismo pasa con Daniel, en medio de un mundo pagano, solamente estar lleno del Espíritu Santo lo logró mantenerse intacto. Y eso lo vemos en David, por ejemplo, en Salomón. Esa falta de llenura del Espíritu Santo lo llevó a errar. Igual pasa en David cuando estuvo con Bexabé, ¿no? En ese momento él, hablando con Dios aún en algún momento, él en ese momento evadió o descuidó la llenura del Espíritu Santo. Y lo mismo pasa en nosotros. Yo lo he comprobado en vida propia, que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, piensa en evadir el pecado, en huir del pecado, no porque seamos fuertes, sino porque esa llenura nos advierte y nos hace valorar a Dios y huimos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo no hay espacio para el mundo, sino para las cosas de Dios. Muy bien, Leoncio. La llenura del Espíritu Santo es una evidencia de nuestra salvación, ¿no? Como dijo bien Javier, como dijo bien Max,
te convence de pecado. El que no está convencido de que es pecador no necesita un salvador. Pero cuando nos convence que somos pecadores, esa culpa, y nos hace ver eso, ¿no? Ahora, ahí estamos como, no podríamos decir exactamente cuánto de Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que mantener la llenura del Espíritu Santo para ser más sensibles. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, cuando habla de llenura, habla que a veces nos descargamos del Espíritu Santo. Por eso que es un mandato, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, en ese trabajo, pues nos volvemos más sensibles. Pero cuando los niveles están por debajo, o sea, el tanque vacío, bueno, ya ustedes conocen. Pero muy bien. Ahora sí, levantó la mano Julio, ¿no? Julio Cristóbal. Pastor, buenas noches, hermano. Bueno, la participación del Espíritu Santo en la salvación elemental, pastor. Elemental, la tercera persona, Dios actuando, Dios en la tercera persona, elemental. ¿Qué produce? En Juan, el capítulo 3, Jesús hace una declaración a Nicodemo, una declaración importante. Juan 3:3 dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5 dice, Jesús respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La regeneración, el nuevo nacimiento, ¿no? Es lo que produce el Espíritu Santo en realidad dentro de la obra de la salvación. Si no nacemos del Espíritu, no tenemos vida. Entonces Correctísimo. todo lo demás viene por eso. Entonces, Uh-huh. todos aquellos, ¿qué es lo que nos asegura nuestra salvación? Es que nosotros hemos nacido del Espíritu. O sea, ha sido Dios mismo quien ha puesto un nacimiento en nosotros. Estábamos muertos antes y nacimos de él. Entonces, eso produjo lo demás. Todo eso después, ya todo lo demás viene después, ¿no? Se va añadiendo lo demás en nuestra salvación. Muy bien, muy bien. Sí, o sea, lo que produce el Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo es ese nuevo nacimiento? Mismo Jesús dijo, es como el aire, ¿no? No sabe de dónde viene, de dónde va, pero se puede sentir, ¿no? Entonces, esa es la experiencia de la nueva criatura. Muy bien, ahora Henry. A ver, en este orden, ¿ya? Henry y después Iván. Esos son los que han Después levantado yo. la mano. ¿Ah? Cristian. Perdón. Tienen que levantar su mano. Entonces yo los voy anotando acá para ese orden, ¿ya? Ojo, no repitan lo mismo. Ya estamos hablando bastante del tema de comerse pecado. Ya no lo traten, porque ya lo hemos tratado. Henry, Iván, Cristian. Henry. Ya, pastor, lo que nos dijo el Señor Jesús, ¿no? Que el Espíritu Santo nos ayuda o nos hará hablar acerca de Él, ¿no? Según Hechos 1. Ajá. Muy bien, Nos muy hace bien, hablar muy del bien. testimonio de Excelente. Jesús. Muy bien, listo. Sintético, pues ahí está ya. Muy bien, les felicito hasta el momento. De ahí, Iván. Sí, pastor, también el Espíritu es el sello, nuestro corazón, que nos adoptó el Señor, que somos sus hijos y por el Espíritu clamamos Abba. Muy bien. No, nos ha sellado, es una especie de seguridad, ¿no? O sea, estamos sellados, ¿no? Es una garantía. Muy bien, gracias, Iván. Cristian. Sí, pastor, el Espíritu Santo es el proceso también de liberar almas de una condenación o castigo. Y en Efesios, como también lo menciona, habla sobre el sello del Espíritu Santo para todos los que lo creen, necesariamente. Claro, es un Según sello el de libro los de que Efesios creen, 1, ¿no? 3. Claro. Muy bien. Exactamente, Cristian, de los que lo creen, no exactamente un sello, sino a ti te quiero preguntar, saber que está sellado ya. En la práctica, ¿cómo lo vives? Cuéntame, porque el día domingo te vi en la iglesia
y vi Sí, algo, sí. después lo voy a mencionar, ¿no? Porque lo vi el Ya, día domingo, me invitaron a Gracia de Dios, ya. estuve en Gracia de Dios y yo le vi a Cristian. Ahora, en la Justo práctica, ¿qué es lo que tú sientes? Porque me da mucho gusto cuando todos, ¿ah? Me da gusto todos cuando los veo en la iglesia, pero cuando veo a los jóvenes, no sé, o sea, me lleno más de esperanza, digo, hay esperanza. Entonces, a ver, cuéntame, ese sello, esa garantía que tienes, ¿cómo lo aplicas en tu vida? Ya, Breve mi nomás, vida ¿no? puede ser más allá que como que creo más, como bien claramente creo en el Señor, doy mi tiempo, doy mi disposición al servicio de los hermanos, en sí en la iglesia. En otras palabras, prójimo, perdón. Y ahí sucesivamente, no solo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Eso no, tampoco eso que lo Ya. tengo bien en claro, no Muy solo bien. servir a los creyentes, sino a los no Ya. creyentes para llegar que lleguen al Señor. Sí. El servicio que le vi el día domingo a Cristian, pues me impresionó, ¿no? Tan joven, recibiendo a la gente, preocupándose de detalles, hacerlo sentar, pasar. Me llamó para el texto bíblico, varias cosas, y eso es una evidencia, ¿no? Y vivirlo así. Muy bien, te felicito, Cristian. Ahorita, a ver, ¿quién ha levantado la mano? Zulin. Baje la mano, Iván. Sí, pastor, Zulin. también en la Biblia que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos qué nos conviene y también nos ayuda en nuestra debilidad. Ya. Claro. Entre las cosas que hace el Espíritu Santo es eso, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahora, mi pregunta para ti, Zulin, es qué tiene que ver con en el aspecto de la salvación, el Espíritu Santo. Y tiene que ver lo que tú dices ahorita, hay algo, ¿no? Justo la idea es poder pensar en lo que sabemos del Espíritu Santo con respecto a la salvación. Y creo que hay una conexión, ¿no? El Espíritu Santo nos va ayudando, nos va santificando, ¿no? en ese camino por parecernos más a Cristo. ¿Ya? Entonces, Pero con respecto a la salvación, la santificación nos va ayudando en ese camino en el para ser camino, santos. ¿ya? Muy bien, claro. Una evidencia, ¿no? Es una evidencia que soy salvo, es que como todos mencionaron, nos alejamos del pecado y tratemos de vivir en santidad, ¿no? Muy bien, sí, eso tiene que ver con eso. Muy bien. Algo más también tiene que ver ese texto que está hablando Zulin con respecto a la salvación, pero son aplicaciones, ¿ya? Muy bien, ahora sí, alguien más. Baja tu mano, Zulin, para que poder ver acá quién más levanta. A ver. Yo, pastor, buenas noches. Ya, Sol, buenas noches, adelante. Bueno, había escrito ahí en el chat que, bueno, ahí dice... Ya, no lo estoy viendo ahorita el chat, sí, pero todos ya, hablamos, ¿ya? ahí le digo. Sí, por favor. Había dicho en el chat que en Juan 14, ahí Jesús dice que el Espíritu Santo nos ayudará a recordar todas las palabras que él dice. Yo creo que el Espíritu Santo nos ayuda con respecto a entender el plan de salvación y entender esto porque siempre el Espíritu Santo en nosotros nos está recordando lo que hizo Jesús en la cruz. Y eso nos lleva... Bueno, eso pasó. Muy bien, ¿ves? Nos hace recordar, ¿no? Lo que hizo en la cruz. Eso es importante, hermanos. En mi caso, ustedes ya conocen, ¿no? Yo me he convertido a los 30 años, no me he convertido tan joven como algunos de ustedes, por eso que cuando les veo a los más jóvenes, me emociona mucho ver, me alegra mucho el corazón. Eso es así, ¿no? En todos los hermanos, pero en los jóvenes más, ¿no? Hay algo que va ahí. Pero cuando yo me he convertido, ¿sabes qué hace el Espíritu Santo? Me hace recordar de dónde me sacó. Lo que hacía, dónde vivía y qué hubiese sido de mi vida, ¿no? No habían nacido mis hijos todavía, pero ¿qué sería de la vida de ellos, no? Me hace recordar de dónde me sacó, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo, te hace recordar, que tiene que ver con la salvación. Muy bien, excelente, estamos relacionando muy bien. ¿Alguien más? Si han escrito algo en el chat, yo no reviso el chat. Traten de estar
A menos que hay un problemón, pues no sé. Yo creo que nos A ver, llenamos del Espíritu Santo cuando entramos al terreno espiritual de Dios, pues, ¿no, pastor? ¿No? sí, Es necesario la oración, la Biblia, sí, y también se claro. puede complementar con el Son, ayuno, son los pero si no, complementos, ¿no? son Pero, complementos sí, esenciales. Y eso nos ayuda a llenar y a evitar que si ya estamos ocupados, ya no podemos llenarnos de nada más. ya, muy bien. Ahora, hay que darle oportunidad al resto, por favor. No estoy jugando, tienen que hablar. El resto, Hola, pastor, buenas noches. David, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, bueno, también fueron diciendo varias funciones. Para mí también una de las funciones, meditando, pensando, es que el Espíritu Santo nos guía a comportarnos como personas salvas. Él es quien nos guía en cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hablar, cómo manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra, como nos enseñó a orar. Entonces, si nosotros dejamos guiar por el Espíritu Santo, manifestamos que somos salvos y nos comportamos como Él quiere que nos comportemos en cada área. Entonces, es una función Nuestra guía, conducta, ¿no? Claro, en Ya, toda área. ya, muy bien. ¿Alguien más? Por favor, prendan su audio y hablen. A ver, Roger, creo que has escrito algo en el chat. Roger, Sí, pastor. Pero sí, luego en el camino me di cuenta que no tenía nada que ver con la importancia del Espíritu Santo en la salvación. Refiero sobre la santificación, nada más, pues, sí. Pero sí no tiene nada que ver con la importancia en nuestra salvación, pues. Es un proceso ya de... claro, en el proceso de la santificación creo que has escrito, ¿no? Ya, tiene que ver si ya lo habían dicho, pero bueno, está bien, está participando. Creo que Jorge está escribiendo, no sé, creo que está escribiendo, ahorita no estoy revisando chats. Adi no está. Brian Estrada, Julio Blas, Wilson, no se queden sin nota, no es muy complicado, solamente es participación, Vamos, Wilson. Sin comentarios, pastor, disculpe. Wilson. Ya. La salvación, ¿no? La función prácticamente del Espíritu Santo en el hombre, en la persona nos convence y nos purifica prácticamente a través del Espíritu Santo, y también como resultado de ello obtenemos lo que son los frutos, ¿no? Del Espíritu Santo, también lo que es la nueva vida en Cristo Jesús. Ya. Wilson, en la práctica, cuando tú estás sirviendo en la iglesia, en la parte de salvación, ¿no? O sea, hay evidencias de alguien que es salvo, pero en el asunto de la salvación, ¿qué cosa, cómo crees que actúa el Espíritu Santo? O sea, estamos hablando cómo funciona el Espíritu Santo. ¿Cómo te das cuenta que el Espíritu Santo está funcionando? A ver, piensa por ahí. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo a la hora que estás sirviendo al Señor? En algunos casos predicando la palabra. ¿Cómo crees que actúa? ¿O eres tú nada más? Digamos, ponlo en tu caso, ¿no? O sea, no, creo que el Espíritu Santo nos instruye en la justicia, como nos dice. Muy bien, eso nos va instruyendo, ¿no? Claro. ¿A qué? Nos va instruyendo. ¿A qué decir? Ya, ¿no? Ya, muy bien. Eso es lo que estaba esperando que digas, ¿no? O sea, el Espíritu Santo me instruye, me va en algunos sentidos nos va haciendo acordar, ¿no? Las palabras, ¿no? Porque ya el Señor nos ha hablado, o sea, cuanto más leemos la palabra, tenemos más palabra de Dios, ¿no? Ahora, una cosa es leer
Otra cosa es estudiarla. Y estudiarla es necesaria. Pero no es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que meditarla. El estudio me ayuda a entenderlo. Usted va a venir al seminario, todos vamos a tener metodología para entender esa palabra, entender, comparar otras interpretaciones, tratar de llegar a las más puntual. Siempre tenemos referentes para poder confiar un poco más en lo que dice alguien, ¿no? Y a partir de ahí ya yo tengo una referencia clara, ¿no? Y ahora yo medito cómo lo aplico, ¿no? Cómo vivo por esa palabra, ¿no? Porque tenemos que acordarnos que la Biblia dice, una de las cosas que Jesús dice con respecto en la parte final del sermón, ¿no? De las bienaventuranzas, él dice la última, el que oye mis palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre que construyó su casa, su vida, sobre la roca, ¿no? Entonces, yo para construir, yo necesito instrucción, es lo que acaba de decir Wilson, ¿no? Entonces, siempre les animo a que siempre traten de relacionar. Estoy aprendiendo doctrina de la salvación, ¿de qué me sirve en la iglesia? Entonces, hay un problema, ¿no? Hay un problema que después voy a mencionar. Wilson, hágame acordar para tratar un problema. Pastor, me dices, no se olvide de tratar el problema, me vas a hacer acordar, ya, porque se acaba la clase y ¿por qué no traté? Pero quiero terminar de escuchar a todos. Si no hablan, entonces trato el problema. Muy bien. A ver, Wilson, muy bien, has participado, es lo que quiero, que todos participen, ¿no? Algunos se nota bastante ya práctica, otros están aprendiendo, pero la idea es que acá todos debemos aprender. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, Wilson, Jorge Ávila, creo que querías decirnos algo. Creo que está escribiendo, ¿no? Ah, ya. Ya, entiendo. Ya, Jorge. Ya. Adi, no está. Brian, ¿dijo algo, Brian, o me pareció? No estoy escuchando voces. Sí, Brian Estrada, ¿qué dijiste antes? Sí, que estoy de acuerdo con todos mis compañeros. Ya, pero no es que estés de acuerdo. Cristian, repite la pregunta que hice. Estamos en examen oral de participación. Lo que respondan no voy a evaluar, sino que participen con respecto al tema. Eso me indica, tengo que dar un informe de que están asistiendo a la clase. No que ponen el teléfono y están ahí y están en otro lado. Eso ya me han pedido hoy día, entonces tengo que presentar ese informe. Entonces, es preguntarles cosas simples, ¿no? A ver, Cristian, repite la pregunta, a ver. Por favor. La pregunta era, ¿qué entendemos por la salvación del Espíritu Santo? La relación, ¿qué relación hay entre el Espíritu Santo y la salvación, no? El rol, principalmente, ¿no? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la salvación? Esa es la pregunta, Brian. Yo sé que está de acuerdo con todo lo que hacemos. Está de acuerdo, dice, ¿no? Sí, Brian. estoy de acuerdo, amén. No, pero ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en la salvación? ¿Cuál es tu postura? Ya, que estés de acuerdo con el Espíritu Santo. Yo estoy de acuerdo. Si hablo, me pega o no me pega. Y si responde eso, ya yo respondo. ¿Qué? No te van a pegar, hermano, responde nomás. Estamos para aprender. Ya. Bueno, el Espíritu Santo actúa como un guía, ¿no? En el creyente. Y cuando va madurando, el Espíritu Santo le va dando entendimiento de la palabra de Dios, le va dando discernimiento en sus acciones, convencimiento también, y en este caso tiene que ver con el arrepentimiento, ¿no? Porque el Espíritu Santo también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Hay un gran pesar que se produce en el creyente y el Espíritu Santo actúa en nosotros
haciéndonos ver esa molestia, ¿no? Del pecado que trae a nuestra vida, ¿no? Porque lo constriste, pues, ¿no? Lo entristece y lo apaga el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, una evidencia de que es un creyente genuino es que hay ese pesar en el cristiano cuando peca, ¿no? Y también puede comprender las Escrituras porque el Espíritu Santo le da entendimiento de la revelación, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Muy bien, gracias. Julio César Blas. Julio Blas. Sí, pastor, presente. Sí. Te escucho. Bueno, sobre el Espíritu Santo vemos que, bueno, resumiendo, ¿no? Que Él nos convence de pecados y también por medio de Él somos llamados, ¿no? Y Él nos santifica. Y eso nos hace también perseverar hasta el fin de nuestro tiempo, ¿no? Por medio del Espíritu Santo santificándonos a nosotros. Y también por medio del Espíritu Santo nos hace creer sobre la adopción, que somos hijos de Dios, ¿no? Ya, muy bien. Listo. Ya, creo que todos los que están presentes han participado. Les agradezco su esfuerzo de participación, porque cuando vamos avanzando ahí voy entendiendo algunas cosas de algunos criterios, ¿no? Con respecto a lo que saben y a lo que no saben. Wilson, gracias por recordarme. ¿Quién me tenía que recordar, Wilson, no? Ya, el problema, ¿no? Ya, gracias. Sí, hay un problema. Casi siempre hay ese problema. Yo me he dado cuenta, ese problema lo tenemos todos. Y el hecho es por ser simple, somos seres humanos, ¿no? Somos falibles. Nuestros pensamientos a veces tratan de buscar la lógica de las cosas y muchas veces nos alejamos del contenido bíblico, ¿sí? Entonces, o simplemente entendemos, en este caso, el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Porque sabemos que el Espíritu Santo en el creyente tiene frutos, ¿no? Por eso que en Gálatas habla el fruto, porque no son frutos. El Espíritu Santo tiene un fruto, ¿no? De 9 características, ¿no? Y una de las características es, por ejemplo, a ver, una característica del fruto del Espíritu Santo según Gálatas. Amor. La paciencia. Paciencia. Amor, paz. Gozo, paz. Benignidad. Gozo, paz, paciencia. Dominio propio. Hay muchos. Ya, muy bien. Está bien, buen Wilson. Hay muchos. Ya, muy bien. Pastor, en la salvación creo que el fruto se podría decir que es el de la fe. La fe es una de las características del fruto del Espíritu Santo. O sea, si yo tengo fe, es una característica, no es un fruto. ¿Sí? Leamos bien Gálatas, dice, el fruto del Espíritu Santo es, léanlo, es el fruto, es uno, de 9 características. Es como una manzana o una naranja. La naranja es redondita, es naranja, color anaranjado, ¿no? Tiene jugo, ¿no? Es dulce, es un cítrico, tiene propiedades, vitamina C, o sea, pero es una naranja, igualito. El Espíritu Santo tiene un fruto y ese fruto tiene características, ¿no? Algunos van a sobresalir en alguna característica, más fe, dominio propio, ¿no? Entonces, todas esas características, pero hay una interesante que va a la par, porque ese fruto de Espíritu tiene a la par varias. ¿Cuáles son? ¿No? Y, por ejemplo, hay algo que siempre tenemos dificultad nosotros debido a nuestra naturaleza, es con el tema de la soberbia y la humildad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien me sigue ahí? Soberbia y humildad. El soberbio tiene un problema. No se deja enseñar. O sea, si hablamos de soberbia, ¿quién es un soberbio? Alguien que no se deja enseñar. Sabe todo. Ese es el necio. Es sabio en su propia... ¿En qué? ¿En su propia qué? A ver. Opinión, en su propia opinión. Muy bien, Wilson. Es en su propia opinión
Él quiere que eso es en términos coloquiales, es mete la cabeza por ahí quiere sacar el cuerpo. No puede, pero quiere sacarlo. O sea, ese es su tema, ¿no? Y no le importa si rompe otras cosas, total. Ese es el necio. Pero por el otro lado está, ya Max dice, yo soy humilde, creo que no hay nada más humilde que yo. Ya saben ya qué es, pues, ¿no? Ya, muy bien. Pero por el otro lado está el humilde, ¿sí? Y tiene características, mansedumbre, pues, ¿no? Y es interesante que esos dos aspectos son determinantes y tenemos que estar conscientes. ¿Por qué? Porque la soberbia hace que todo se centre en nosotros y no en Cristo. La humildad reconoce la debilidad, que somos pobres en espíritu y necesitamos de la ayuda de Dios. Cuando nosotros necesitamos de eso, el Espíritu Santo puede actuar. Antes Brian mencionó, ¿no? Interesante lo que menciona, ¿no? Que el Espíritu Santo esté apagado, porque puede haber gente que tiene el Espíritu Santo, pero no está lleno del Espíritu Santo, como estaba exponiendo Leoncio. Pero tiene el Espíritu Santo, pero tiene dos condiciones. ¿Cuáles son? Las mencionó Brian. Una es, está apagado, y el otro está entristecido. ¿Cómo es posible que eso pase? Es posible que pase porque es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza. Y ahora vamos a ver, no es una fuerza y tampoco es algo impersonal. Una fuerza es algo impersonal, pero el Espíritu Santo es una persona. Y por esa razón tiene características, pero entre esas, el apagarse y el entristecerse, ¿no? Y ahí está el tema, cómo es posible que el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, igual en divinidad, los tres son Dios, no es menos es menos Dios que el Hijo o que el Padre, no es igual, son coiguales. La diferencia es que hay roles, y los roles en la Trinidad son interesantes y nos enseña mucho. Ahora, en el fruto, en la humildad, es interesante que dice, Dios da gracia en abundancia a quienes, a los humildes. A los humildes. Pero al soberbio, mira de lejos. Lo resiste. Lo mira de lejos. Hay una resistencia de parte de Dios en el soberbio. Ahora, yo estoy seguro que todos acá son humildes, el único soberbio soy yo. ¿Está bien? Para que no se van a resentir, no enseña bien, cambien otro profesor, ¿no? Yo soy el soberbio, digamos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sé si soy soberbio o soy humilde? A ver, alguien. Hola, buenas Por nuestras noches. acciones. ¿Se puede? ¿Se puede? Dale, Brian, dale. Está silenciado, pastor. Estoy escuchando. Ya, una persona que es humilde se deja enseñar. Cuando comete errores o cuando hace cosas, otras personas le enseñan, él se deja enseñar. Sabe escuchar y bueno, también a reconocer sus errores, ¿no? Ya, gracias. Es jactancioso, bueno, soberbio, pedante, el que no es humilde, digo.
Un ratito, tengo un problema acá de conexión, un ratito voy a solucionar, ya esperemos. Nos vemos el otro jueves. Cristian, ¿qué es de Cecitar? Genaro Chávez. Ahí estamos con el hermano en una liga que creo que te comentó, la liga de varones. Estamos ahí rescatando almas, como se dice. Yo con él estamos ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, con el apoyo también un poco de Pastor Luis Madrid también, que para ahí con nosotros. Ah, ya, muy bien, muy bien. Te veo activo. Ahora sí. Eh, a ver, bueno, uno de los temas que tenemos que tratar y que debemos nosotros saber es el rol del Espíritu Santo, o sea, en la salvación, cómo funciona, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en la práctica, nosotros tenemos que entender que hay dos cosas que hace el Señor en relación a las personas, ¿no? Al soberbio lo resiste, al humilde le da gracia en abundancia, ¿no? Ahora, nosotros podemos evaluar de diferentes formas, pero cuando la Biblia habla del soberbio, es alguien que cree que sabe más que Dios, ¿sí? Y tiene una sabiduría, ¿no? Pero hay, por el otro lado, el humilde. Para poder entender quién es el soberbio, es la contraposición del que es humilde. Usted mencione un caso, la vez pasada estuvimos hablando de eso. ¿Cuál es? Hay muchos personajes en la Biblia, pero hay uno que resalta sobre todos, sobre la humildad. Y por favor presten atención ahí, ¿ah? Y es un personaje que habló acerca de la salvación. Él era también un salvador. Era un medio de salvación para su pueblo. A ver, personaje muy resaltante en la Biblia. Ha escrito libros en la Biblia. Pablo, pastor. Moisés. Pablo no es un... Sí, pues seguramente, ¿no? Pero hay un personaje que el Señor habla con más... lo resalta, ¿no? Yo creo que Moisés. Moisés, hombre más manso, no se ha levantado otro, no ese es uno, pero hay otro más. Ni Salomón con toda su sabiduría. El corazón de Dios, David. Ya, Salomón, pero falló, ¿no? Juan el Bautista. Juan el Bautista. No, yo creo que el discípulo. No, hombre Juan, lleno ¿no? del Espíritu Santo, ¿no? Sí, ya. Hay Yo otro. creo el discípulo Juan será. Juan, el amado Juan. Otro, a ver. ¿Está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, pastor? Está, escribe Antiguo Testamento y se menciona en el Nuevo. David, ¿pasa el rey David? Sí, Trujillo, Javier Trujillo dice sí. El rey David. David. ¿Sabes por qué menciona al rey David? Porque es el único hombre al cual el Señor, o sea, aparte de Jesucristo, él menciona es un hombre conforme a qué? El corazón de Dios. Ya. Y Jesús dijo en Filipenses, ¿qué dijo en Filipenses? Capítulo 2, ¿no? Y una de las cosas que dice este capítulo es interesante. Capítulo 2 de Filipenses. Que dice que tenga el mismo sentir como tuvo en Cristo. Muy bien, ese pasaje. Léelo. Lo tengo de memoria, pues. Ahora lo... Ya. 2-1, ¿no? Todo el capítulo. 2.5, 2.5, 2.5 está. 2.5. Empieza en el 5, hermano Javier, empieza en el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
El cual siendo en forma... El cual siendo en forma de Dios se despojó. No es como ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse. Ya, mira, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Yo mío hasta lo sumo. Ya. Ahora, la pregunta es, según Pablo, ¿qué cosa es la humildad? Es lo que sintió Cristo. Ya. Pero cuando Pablo empieza, dice, versículo 3. Despojándose. Léelo, Leoncio. Ya, versículo, a ver, un ratito, versículo 3. 3. Ya, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ya. Pregunto, ¿qué cosa es la humildad? Es tener el corazón de Cristo sirviendo a otros, viendo a otros Ya, como pero si leemos este versículo nada más, no creernos superiores a nada. Superiores a otros, pastor. Eso es. Podemos hablar de muchas cosas, pero en el momento que creemos que somos superiores a otros, la humildad bíblica, la humildad humana, la humildad de la que ustedes quieran, la más altruista que existe, no importa. La humildad bíblica es la que hace que uno no se crea superior al otro. Y dos, cuando hacemos las cosas, no lo hacemos para contienda, o sea, para discutir, para pelear o debatir. Debatir es bueno, sí, siempre y cuando no te creas superior al otro. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? No hagas nada por contienda. La contienda, ¿qué cosa es? Es vanagloria, dice. Eso es lo que dice en el versículo, ¿no? Contienda o vanagloria, ¿no? ¿Qué es vanagloria? Vanagloriarse uno, pues no. Yo sé más que el resto, ¿no? Un ejemplo, y vamos a ver ahora, de esto vamos a saltar al tema de la salvación. Muchos hijos creen que saben más que los papás. A ver, ¿es verdad o es mentira? No sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Es verdad o es mentira? Tu micrófono tienes que prender, Javier. Sí, pastor, en ciertos casos, pastor, muchas veces en una conversación se puede ver, ¿no? El ímpetu del joven, quiere saber más que los padres. ¿No? Y cuando eso no se corrige, pasa a otras esferas. Así es. Cuando eso no se corrige de niño, pero hay una realidad. Hay muchos jóvenes que sí saben más que algunos de nosotros. Algunos de nosotros como adultos sabemos muchas cosas, pero hay jóvenes en la iglesia que saben más. Y gloria a Dios, porque tiene que ser así. La generación que viene debe saber más. ¿Cuál es el problema? La soberbia. ¿Me dejo entender? Yo hago una pregunta. ¿En la iglesia no será que la soberbia es lo que nos dificulta de poder hacer la obra de Dios, la obra redentora en la iglesia local, en la comunidad donde estás? Yo creo que sí. Sí, pues. Creemos, yo creo que sí. Creemos que con nuestros planes o nuestras metodologías vamos a ganar almas. Entonces, los apóstoles son una zapatilla para nosotros, ¿no? Y no es así.
Los apóstoles que no tenían ni Biblia, hermano. ¿O tenían? La Biblia que tenemos ahorita. ¿Tenían? No tenían. Lo habían escuchado. Y eso llevaban para aquí y para allá. No había una movilidad como la tenemos ahora, ¿no? No había micrófono. No había... ¿Qué habría? Paloma mensajera, ¿no? Y eso, ¿no? ¿Quién? No habla la Biblia que los medios de comunicación eran a través de paloma mensajera o una red social de ese tiempo. Dice que ellos viajaban y hablaban, abrían su boca y predicaban. Y algo que sí, justamente estaba hablando en antes Leo, y yo creo que es eso, ahí es cuando la llenura del Espíritu Santo da. Cuando pensamos que no, y no creemos superiores al resto, ¿no? Porque cuando nos creemos superiores al resto, pensamos que, a la larga, pensamos que sabemos más que el mismo Dios, ¿no? Por eso dice el versículo, no hagáis nada por contienda, más bien con humildad. ¿Cómo? Estimando cada uno a los demás como a superiores, ¿no? Y ese principio es interesante, ¿no? Por ejemplo, ahorita acá en el curso están estudiando, bueno, seguramente otros, pero está estudiando Sol, ¿no? Sol Melgarejo, por el apellido, ¿saben quién es su papá? Está por ahí Iván Melgarejo, está David Melgarejo, y también está Zulín de Melgarejo. Toda la familia Melgarejo está acá, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? O sea, solamente como un ejemplo, ¿no? Y creo que, no sé si están o ya se fueron. Si están por ahí, prendan sus cámaras. Ahí está Iván. Todos ellos, yo los he visto, están sirviendo al Señor, ¿no? Yo solamente mencionando, yo sé que algunos otros también. Y posiblemente, bueno, el papá, pastor papá Aurelio, de ellos tienen una maestría en divinidades. Los que no saben, tienen una maestría en divinidades, ¿no? Pero cuando uno ve al pastor Aurelio, no es que el pastor Aurelio está, no, yo tengo mi maestría, nunca, es una conversación que tuvimos hace mucho tiempo, ¿no? Es interesante que seguramente sus hijos están estudiando y saben más cosas que el papá. Sin embargo, se mantienen en esa sujeción con su papá, ¿no? Interesante, porque eso permite que la obra del Señor empiece a fluir a partir de ahí. Yo no hablo de una perfección, solamente lo pongo como un ejemplo que podamos verlo todos, ¿no? Yo puedo dar el ejemplo de iglesia tal, yo no estoy allá, ¿no? Entonces, esto es importante. Hablamos mucho del tema de la salvación, pero un elemento que es, yo creo, que es de obstrucción para la extensión del reino de los cielos, es cuando nos creemos que sabemos más que otros. O sea, antes mencionó Brian, ¿no? No nos dejamos enseñar. Pero ¿qué cosa enseñar? ¿Qué cosa es lo que debemos aprender de alguien que tiene más experiencia que nosotros en la vida cristiana? Alguien que ha demostrado su fidelidad al Señor. ¿Me dejo entender? ¿No? Y esas características pues, las tiene David, ¿no? O sea, David, Dios dice, eres un hombre, y errores ustedes lo saben, cómo ha cometido, ¿no? No David Melgarejo, sino David, ¿no? El rey David. Y él tenía un título. ¿Cuál era el título de David? ¿Cuál era el título de David? Rey. ¿Qué más? ¿Qué cosa era? ¿No? Profeta. ¿Ah? Profeta. No. Pastor de ovejas. ¿Qué más tenía? David tenía un corazón conforme al de Dios. Ya, sí, pero él era el Mesías enviado de Dios para ese pueblo en esos momentos. Habíamos hablado la semana pasada, Saúl era el enviado de Dios, era el Mesías. Los reyes eran. Pero interesante que él también ya había sido elegido Mesías, pero no lo iba a sacar al otro. ¿Por qué? Porque lo consideraba superior a él. Era para matarlo a Saúl. Yo sí sé que todo lo que estamos pensando, pero él no lo va a hacer. Por eso que cuando muere Saúl, David llora y manda a matar
al que el que se adjudicó la muerte de Saúl. Se entiende el tema de la importancia de la humildad, que no la tenemos, creo. Seguramente muchos de acá sí la tienen, mucho más que algunos, ¿no? De nosotros. Pero ahí es nuestra batalla. Entonces, ¿alguna pregunta sobre eso? Sí, pastor, ahondar un poco nomás con respecto de la vieja naturaleza, porque sí, como dice Pablo, ¿no? Hacéis morir, dice, hacéis morir lo terrenal, dice, para que lo espiritual crezca. Y me parece que eso es el aguijón, incluso yo reconozco también, ¿no? Me cuesta cada día crucificar al viejo hombre, y cada día hay que estar crucificado para que muera. El problema es cuando nos bajamos de la cruz, es el problema donde la humildad tiende a fallar, pastor, y eso, como usted tocó en las iglesias, es el talón de Aquiles en muchas congregaciones, como la nuestra también que estamos aquí. Sí. Entonces, Pastor. Sí, sí, Max. Le digo, con el tema de la soberbia, con el tema de la falta de humildad, a veces llega ya hasta, digamos, hasta los líderes, ¿no?, de las iglesias, porque levantan una obra, entonces pasan los años, ellos levantan otra obra y así sucesivamente, como 3 obras levantan, y como que no quieren dejar la sucesión, ¿no?, a otra persona, quieren mantenerse en el cargo, y pienso que a veces eso ya pasa más a otro tema, ya como que soberbia, ¿no? Como que yo hice esto, ¿no? Y yo merezco como que reconocimiento, o merezco que tener más tiempo ahí, ¿no? En el cargo, ¿no? Sí, sí, debido a eso voy, o sea, este curso no serviría de nada si no nos hace ver el tema de la salvación. O sea, el punto principal de acá, la salvación no es de nosotros. Nosotros, ¿qué hacemos en la salvación? Entonces, la salvación es de Dios. Entonces, eso cambia mi perspectiva. Si yo entiendo que Dios hace esa obra de salvación y me utiliza como un instrumento, entonces soy un elegido, debe hacerte sentir bien, privilegiado, pero no es tu obra, no es nuestra obra, no son nuestras ovejas. Así es. Son las ovejas del príncipe de los pastores. Nosotros somos una oveja más. Y una oveja necesita cuidado. El problema es cuando nos creemos superiores al resto. ¿Te das cuenta? Ahora, eso quiere decir, no sé, que, por ejemplo, para poner un ejemplo a Julio Cristóbal en Filadelfia, ¿no? Eso quiere decir que él no sabe. Él sí sabe. Yo lo he escuchado. En música lo he visto tocando el piano, ¿no? Ya, él sí sabe, ¿no? Él sabe algunas cosas. Igual, cada uno sabrá unas cosas. El punto es el siguiente, que nuestra batalla casi diaria es con eso, ¿no? Sentirnos que o sea, como que si no estamos nosotros, se acaba la iglesia. Sí, una de las cosas para todo, ¿ya? ¿Qué te ayuda a ser humilde? A ver, una recomendación. Una nomás, breve, 1 o 2 escuchamos, y de ahí yo digo algo. ¿Qué te ayuda a ser humilde? Pero es una pregunta muy general. O sea, ¿en qué te ayuda a ser humilde con respecto a la obra del Señor? Estamos hablando de la obra del Señor, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la obra del Señor. Se supone, entre comillas, que los cristianos deben ser más humildes, y si están estudiando en el seminario, se supone, pero no es una evidencia, que estamos en ese proceso. Entonces, la pregunta es, en la práctica, y también hay ejemplos bíblicos, ¿qué nos ayudaría a ser más humildes? Despojarnos del yo, pues, de nuestro yo. Dependencia. A ver,
Leo, primero leo uno por uno para poderlo escuchar. Ya, despojándonos de nuestro yo, porque muchas veces nuestro yo es muy egocéntrico, ¿no? Despojando de vosotros mismos, como dice. Eso estamos de acuerdo. El problema es cuando me doy cuenta que soy yo y no la otra persona. Ese es el problema, hermano. O sea, estamos tratando el tema de, estamos haciendo una operación, ahorita alguien se va a morir acá, pero ya, el yo. Otro, ¿cómo matamos ese? Dependencia total. Dependencia total. Total. ¿No? El día que yo dejo de depender, mi yo se levanta. Claro. Ya, muy bien. Otro. Bueno, la humildad es algo que creo que todo creyente lo va practicando, ¿no? Algunos creyentes no lo entienden, bueno, más o menos así, pero cada vez que nosotros vamos al culto y escuchamos palabra de Dios, incluso los pastores están escuchando la palabra de Dios. Entonces, Dios, como es un ser, en este caso Dios es superior, ¿no? Entonces, Él nos tiene que enseñar a nosotros de su conocimiento que es infinito, ¿no? Entonces, yo no sé nada, o sea, realmente no sé nada, sé cosas, pero esas cosas el Señor me las ha dado, pues dependo de la sabiduría del Señor. Por lo tanto, lo que yo he aprendido, lo que yo sé, es porque Dios me lo ha dado. Entonces, esa es una forma también, reconociendo que tú dependes de la sabiduría de Dios y no de tu propio conocimiento, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Pastor, es lo que Pablo decía que lo había tomado por basura. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Pastor, también puede ser cuando estamos al servicio hacia los demás, damos el servicio a los demás. Sí, es que el servicio es el punto, pero ahora vamos a explicar cómo. O sea, yo estoy sirviendo al Señor, pero el otro error es yo también. O sea, yo he pasado por lo que ustedes están, todos hemos pasado, seguiremos tratando eso, pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Ya, vamos, ¿hay alguien más que quiere comentar? Si no, voy a citar un pasaje de la Biblia. Todos vamos a Hebreos 13:17. Versículo 16 es el contexto, ya para no estar retrocediendo. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Todos conectados, pues les voy a preguntar. ¿Ah? Bien, pastor. Sí, Roger, léete el versículo 15 y 16, lee, por favor. Amén. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ya, entonces acá en esta parte, espera un ratito ahí, en esta parte que está diciendo lo que le agrada a Dios, ¿sí? Esto le agrada a Dios, entonces esto hay que hacer, o sea, hay que cumplir deberes y no exigir derechos. Si tú lees toda la Biblia te habla acerca la satisfacción, el gozo, se encuentra en cumplir deberes y no exigir derechos. ¿Se entendió, Wilson? ¿Qué cosa dije? Está comiendo ya. Cumplir ¿Dónde se deberes y encuentra cumplir satisfacción? En cumplir deberes y no estar exigiendo derechos. Ese principio se aplica en todo, ¿ya? A los que están casados, no busquen derechos. Ahí yo me equivoqué. Yo estaba buscando derechos con mi esposa, en mi familia, y me equivoqué. Me fui de cara. Y aprendí que no debo buscar derechos, sino cumplir mis deberes, ¿sí? Es un principio importante. Ahora, y cuando yo busco deberes, lo que tengo que hacer, eso agrada al Señor. Sí, resumiendo un poco, porque no puedo entrar a profundizar, pero eso es lo que dice, eso agrada a Dios. El versículo 17, a ver, ¿quién lo lee, por favor? Esto agrada al Señor, ¿eh? Es lo que dice, ¿no? Amén. Hebreos 13:17, diga. Sí. Ya, dice, obedeced a vuestros pastores
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Interesante lo que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Vamos a aplicarlo con un ejemplo bíblico, con David. Para David, ¿quién era el pastor de Israel? El Señor, sí, ya lo sabemos, ¿ya? Todos es el Señor, yo soy del Señor, yo soy de Cristo, yo soy Jehová Jireh, ya. Pero en la tierra hay autoridades, ¿estamos de acuerdo? A eso se refiere. Ya. ¿Qué dice? Que David siempre estaba obedeciendo a Saúl, a su pastor. Ese era el pastor que tenía que cuidar a Israel. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo, creo. De acuerdo. Ya. Lo obedecía y se sujetaba a él. Ahora, Saúl era malo, definitivamente malo. ¿Sí? Dice que ellos velan por vuestras almas. O sea, este pata no vela, lo quería matar, ¿no? Como quienes han de dar cuenta, va a dar cuenta al Señor. Cuidado. O sea, los pastores dan cuentas al Señor de cómo tratan a las ovejas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tienen que sujetarse y por qué tienen que obedecer? ¿Qué dice el texto? Van a dar cuenta para que lo hagan con alegría. Mucha alegría. Y no quejándose. Ay, Bueno, pastor, ¿qué me un mandan? principio bíblico, y ahorita vamos a conversar ese tema. Usted quiere, todavía no somos pastores, ¿no? Trabaje al lado de un pastor buen tiempo, 2, 3 años. No, pues yo ya soy pastor, como copastor. Y aprenda de ese pastor. No, pero es que yo ya me fui al seminario, mi pastor no sabe, ya me di cuenta que no sabe ni hebreo, no entiende griego. Yo no sé si Saúl leía las escrituras nada, pero yo sé que Saúl por las escrituras dice que él estuvo un momento profetizando con los profetas. Estaba en un trance, pero bravo. Lean 1 Samuel. Entonces, ¿sabes qué? Eso es lo que te permite, y los que tienen un ministerio que funciona, ¿no? Un ministerio, es cuando uno aprende al lado de un pastor. ¿Cómo? Obedeciéndole y sujetándose a ellos. Ahora, pregunta, ¿eso agrada al Señor? Agrada. Porque uno puede saber mucho, ahorita estamos aprendiendo mucho de teología, muchas cosas estamos aprendiendo, ¿sí? Y pueden cometer el error de ir y desafiar a su pastor. Tú enseñas esto, tú enseñas el otro, eso no es así, eso no es así. Eso no es la idea, eso es soberbia. ¿Sí? Ahora, que uno vaya, le explique, etcétera, y demuestre bíblicamente que si lo es, corrige errores, ¿no? Pero eso es lo que dice este texto, ¿no? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, ¿no? Para que lo hagan con alegría y no se quejen, ¿no? Porque esto, si un pastor se queja de alguien en la iglesia, estoy hablando de pastores que cuidan la iglesia, ¿no? Porque esto no es provechoso. Y una de las batallas que hay justamente tiene que ver con eso, ¿no? Ese momento, ¿no? Ese momento de esos encuentros, ese afán, ¿no? Entonces, yo hago una pregunta. ¿Eso afecta en la obra misionera de la iglesia, en la zona donde estás? ¿Ustedes qué creen? Tremendamente, pastor. Afecta. Tremendamente. Afecta porque dentro de la iglesia hay una contienda y el equipo de trabajo para salir y hacer la misión están peleando adentro, ¿no? Tú haces mejor, yo soy mejor, y no se enfocan en lo que Dios quiere hacer, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Opiniones. Solamente, pastor, quería acotar a ello en el capítulo 13 de Hechos. En el capítulo 13 de Hechos, en sus primeros capítulos, entendemos que el Espíritu Santo es una persona, es el que guía a la iglesia. Es el que guía a la iglesia. Y de ahí en adelante vemos, ¿no?
como en Hechos vemos que el Espíritu Santo da todas las pautas y le da el itinerario a Pablo para que pueda ir a donde él lo guíe. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Creo que hay manos levantadas, ¿no? A ver, Brian, creo que ha levantado la mano. Prendan su cámara y participen. Ya les he dicho, no estoy mucho fijándome en las levantadas de manos, pero sí, ya bueno, acá lo vi ya. Brian y después Julio. Lo que pasa es que estoy escuchando, pero también acá estoy en la iglesia apoyando con temas de las bodas. Pero bueno, sí, con respecto a ese versículo, ese pasaje, considero que sí tiene mucho sentido lo que dijo, pero he conocido también el pero anula lo anterior, recuérdense. No, el pero no anula, el pero añade un contraste. No, pero anula, lo que viene es mejor. O sea, bueno. No hay que obedecer y no hay que sujetarse a los pastores. No he dicho eso. Dame la razón. Tu texto bíblico, dame tu texto bíblico. Ya, pero déjeme terminar, pastor. No he terminado de hablar y ya está usted asumiendo. Yo he conocido algunas iglesias donde pastores utilizan este versículo para someter a la iglesia de una manera abusiva. Yo he conocido testimonios de personas que lamentablemente, se han dejado llevar por este versículo, que sí en su debido contexto se usa muy bien, pero también hay casos de abuso, ¿no? El texto griego original, en realidad, tiene que ver con la palabra obedecer con ser persuadidos o dejar que os convenzan, que es la traducción mucho mejor, que sería, no es una obediencia. ¿Cuál es el texto griego? ¿Cuál es el texto griego? El texto griego es peiteste. ¿Ya? Sí. Peiteste. Entonces, sí, la idea no es una obediencia ciega, sino una disposición voluntaria a ser guiados, confiando en sus enseñanzas, ¿no? Entonces, sujetarnos en sí es una rendición, pero en este caso no es como dicen, una obediencia ciega, sino es una confianza plena en la autoridad, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad de los líderes en los cuales nosotros debemos confiar, pero a veces, como digo, ¿no? Ese texto dice obedecer, entonces tú me tienes que obedecer y tienes que hacer lo que yo digo, y yo he conocido y iglesias que usan eso, ¿no? En otros países que he tratado, ¿no? Entonces, quería simplemente añadir eso, que hay unas versiones de la Biblia, no sé qué versión, pero están poniendo ya esta palabra que dice ser persuadidos o dejarse convencer por sus pastores, que sería la traducción un poquito más fidedigna. Buena observación, Brian. Excelente. Eso es correcto. Ahora, yo te hago una pregunta a Brian y al resto. En la Biblia donde están leyendo, sea la que sea, si es griego, ya cada uno sabrá. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué está hablando? Capítulo 13, ¿de qué está hablando? Díganme, porque si has hecho el análisis del texto griego, para todos, vamos a entrar un poquito de metodología. Metodología de exégesis. Exégesis, se entiende, la exégesis es sacar lo que dice el texto, no meter algo al texto. ¿No? Porque sí, es verdad lo que dice, hay gente que utiliza estos textos para reclamar. Por eso, escúchenme, parece que Brian no escuchaste esta parte, o sea, creo que le escuchó bien Wilson, ¿cuál fue la frase que dije? ¿Cuál fue mi frase? ¿Cuál es la frase, el principio? Ahorita lo has dicho tú. ¿Alguien se acuerda? Sí, pastor. El humildad es el cumplimiento del deber y no buscar derechos. Ya. Ese es el principio. Cumplo deberes, no exijo derechos. Ese es el principio que podemos sacar del capítulo 13 y de muchos capítulos de la Biblia. Entonces, de la misma forma se aplica, claro, alguien que quiere sacar ventaja de este texto, va a exigir, ¿qué cosa? Julio, ¿qué cosa va a exigir?
Un pastor, cuando encuentra este pasaje, ¿qué exige? Su derecho. ¿Cuál es el derecho? Obediencia. Obediencia y sujeción. Si lo aplicamos a Efesios capítulo 6, y le dice a ustedes, las mujeres tienen que respetar a su esposo, sujetarse a su esposo. Entonces, ¿qué hace el esposo? Cuando no hay un entendimiento bíblico, pues. Cuando es una mala exégesis. Entonces, ¿qué hace? Yo reclamo derecho. Pero la Biblia no enseña a reclamar derechos. El principio es cumple deberes. Cuando uno cumple deberes y la otra persona cumple deberes, si un pastor cumple su deber, por favor, Julio, espérame un segundito, te voy a dar pase. Si un pastor cumple su deber, los hermanos en la iglesia que van a cumplir su deber, entonces, ¿qué pasa? Que el pastor recibe su derecho sin pedirlo, sin exigirlo, y viceversa. ¿Se aplicó el principio? Muy bien. Sí, amén. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Acá está. Lean, por favor, el versículo. Estamos. Espérense, ya. Versículo 7. Arriba, sí. 7. O sea, Hebreos 13:7. ¿Qué dice? Brian, a ver, léelo. Hebreos, ¿qué me dijo, pastor? 13:7. O el que lo tenga, léalo. Hebreos 7:13, acá lo tengo. Disculpe, pastor. Ya, ya dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Conducta. Conducta. Esto no es para alguien que no es pastor, pero hay gente, entre comillas, que no son pastores. Pueden tener el título seminario X, han tener maestría en donde quieran, pero no son pastores. Un pastor tiene un llamado. Ese llamado es alguien que predica la palabra, no predica otra cosa, ¿no? Y se toma tiempo en predicar la palabra, la estudia, profundiza, habla con el Señor y el Espíritu Santo le dice lo que tiene que decir basado en las Escrituras. Y dice todo lo que Dios dice que tiene que decir. Ahora, no solamente dice, porque eso es lo que predica, sino que, ¿qué dice abajo? Julio, ¿ahí qué dice? Consideren. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa deben considerar? Si me hace reír. No. Consideran si me cae bien. Considera si no me corrige. Consideren, ¿qué dice? Consideren qué cosa. Por favor. ¿Cuál haya sido el resultado? Dice pastor. ¿Cuál haya sido su resultado? Su resultado. ¿El resultado de qué? De su conducta. De su conducta. E imitad la fe. La clave es acá. Un pastor tiene una conducta, se comporta como dicen las Escrituras. Mira, a la iglesia puede llegar mucha gente y puede decir, este no me gusta, este sí me gusta. En el seminario, el problema, ahí está Wilson, ahí está el problema. Voy a decir el problema. A veces entramos al seminario y he escuchado a algunos decir, no, yo quiero un profesor mejor preparado, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué cosa es ser mejor preparado? ¿No? Yo anhelo a alguien que pueda aportarme en mi conocimiento, no que me haga dormir. ¿Sí? Entonces, ese es lo que yo quiero. ¿No? La pregunta es, ¿qué es lo que necesito? Entonces, según lo que dice este texto, es interesante. Versículo 17. ¿A qué tipo de pastor me debo obedecer? A ver, ¿a qué tipo de pastor debo obedecer? El Al que predica la palabra y que está en la Biblia. Ese es uno. Y dos,
¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es la conducta de un pastor, hermanos? O sea, según la Biblia, Timoteo, capítulo 3, dice que un anciano debe ser, ¿qué cosa? Irreprensible. Irreprensible, pastor. No estar metido en problemas de pecados, ¿sí? Ese es lo primero que, o sea, bíblicamente, ¿qué es lo que debemos buscar? Su conducta. No si me cae bien, si me cae mal. ¿Sabes por qué? Porque eso es subjetivo. Eso es subjetivo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la humildad? La humildad que proviene de Dios reconoce que a esa persona que Dios está poniendo, que tiene dos características: predica la palabra de Dios, es un profeta, pues, ¿no? Y su conducta. A esos imiten su fe. O sea, lo que dice Brian tiene razón. ¿A quiénes se deben sujetar y obedecer? A este tipo de pastores que su conducta es una conducta, no es perfecta, pero son irreprensibles. Nadie tiene que reprimirle, ¿no? Y están todos los conceptos en 1 Timoteo capítulo 3. Muy bien, ahora sí, Julio, te escucho. Amén, gracias, pastor. Bueno, excelente ese resumen que hace. Yo recuerdo que en la otra congregación tuvimos una enseñanza, un tiempo. El Ministerio Vida es un ministerio mexicano, me parece, creo el mismo que también saca discipulados. Es un ministerio mexicano, el Ministerio Vida, que antes se pasaba por clases audiovisuales, o sea, con unos videos. Son un promedio de 14 clases. Lo titularon La doctrina de la obediencia. Y fue interesante, fue muy para nosotros, para los que estuvimos llevando ese curso. Sin embargo, es verdad lo que dice Brian. O sea, a veces tocar estos temas es un peligro, porque si es que no sabe, a final de cuentas, el hombre, ¿no? Quien lo usa para beneficios personales, termina siendo perjudicial para la iglesia, ¿no? Eso es verdad. Y justamente ahí, tocando este versículo, este capítulo de Hebreos, cuando dice, ¿no? El 13:17, cuando dice, ¿no? Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Ahí hay dos cosas, ¿no? Dos cosas importantes: obedecer y sujetar, ¿no? Lo que debemos comprender, ¿no? Obedecer es actuar conforme a los dictámenes de alguien o a algún edicto. Sujetarse es acatar y considerar la facultad o la autoridad que se tiene. O sea, eso es sujetarse. Una persona que se sujeta es una persona que considera la investidura de algo o de alguien, ¿no? Eso. Obedecer es actuar conforme a alguna ordenanza o algún dictamen. El que no obedece es un desobediente, pero el que no se sujeta es un rebelde. Entonces, esas dos cosas, esos dos términos, sería bueno que nosotros lo podamos entender. En la Biblia hemos visto que hay mucha gente que desobedeció, pero nunca dejó de sujetarse. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, Daniel. Daniel desobedeció un dictamen de Nabucodonosor, pero nunca dejó de sujetarse. ¿Qué le llevó? Le llevó a que cayera al foso de los leones. Pero como él obedeció a Dios antes que a los hombres, entonces Dios lo liberó de ahí. Sadrach, Mesach y Abed-Nego del lago de fuego. José y María misma, cuando fueron llevados por el ángel, nunca se rebelaron en contra de Herodes, que iba a matar a Jesús. Decidieron viajar y retirarse al desierto, a Egipto, y obedecer al ángel. Entonces, en la escritura podemos ver un montón de gente. David mismo desobedeció las ordenanzas de Saúl, pero nunca dejó de sujetarse, nunca dejó de considerar a Saúl como que Saúl era el rey. Lo que hemos visto, ¿no? Era el rey, era el Mesías para él en su momento. Entonces, eso es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, que si hay alguna ordenanza que va en contra de la Biblia, podemos desobedecerla, pero lo que no debemos hacer es rebelarnos en contra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios de todas maneras nos va
a restablecernos, va a manifestarse su gloria y bueno, ¿no? Va a hacer juicio, ¿no? Conforme a eso. Entonces, solamente lo que quería mencionarle. Y una pregunta, pastor, sobre justamente lo que usted estaba hablando. Bueno, se ha hablado tanto, ya habíamos pasado esta parte, pero aquí justamente en el mismo, eh, está en Hechos. En Hechos 13, hace un momento tocaron Hechos 13 para ver, ¿no? El tema de David. A mí me quedó a mí me quedó una pregunta en realidad. Sí. La pregunta era, yo o nosotros, todos los que estamos aquí en el seminario, ¿hemos sido levantados conforme al corazón, hemos sido dados y levantados conforme al corazón de Dios? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Bueno, no sé si me equivoque otra vez, pero para mí la pregunta sería así. O sea, Dios no vio, en mi consideración, Dios no vio una característica exclusiva en David, sino que no sería que David había nacido de nuevo o había nacido del Espíritu, y justamente eso le llevó a él a tener algo especial, porque aquí en Hechos 13, justamente 13:22 dice, ¿no? En 1 Samuel no se explica muy bien. En 1 Samuel 13 dice 13:14 dice, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Eso dice Samuel, ¿no? Pero aquí en Hechos, ya Lucas está hablando, está escribiendo y dice 13:22 de Lucas, dice, quitado les levantó por rey a David, dice, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, y acá viene lo bueno, ¿no? Dice, quien hará todo lo que yo quiero. Es una actitud, ¿no? Un poco que aclara un poco más qué es lo que estaba encontrando en David, ¿no? Dice, he encontrado a alguien conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. Y nosotros justamente hemos sido levantados para eso, pastor. Hemos sido levantados para hacer lo que Dios quiere. Entonces, la actitud, si nosotros observáramos una característica pacífica de David, estaríamos divinizando o estaríamos llevando a un nivel mucho más superior que todos los seres humanos a David. Lo estaríamos poniendo en un lugar superior. Y en realidad nadie es superior cuando todos hemos nacido del Espíritu y todos podemos tener esas mismas características del fruto. Entonces, justamente le damos gracias al Señor, o yo particularmente le doy gracias a la misericordia de Dios, le doy infinitamente gracias, porque halló eso en mí, ¿no? Pero eso que no estaba en mí, sino eso que Dios mismo puso. Eso que Dios mismo puso, que nació del Espíritu y que ahora me da la capacidad de poder realizar lo que Dios quiere, porque está diciendo, he encontrado un varón conforme a mi corazón que hará lo que yo quiero. Entonces, para eso hemos sido llamados nosotros. Bueno, ese es mi aporte, pastor. Muy bien, gracias. Y cuando dice que hará lo que yo quiero, es interesante, es que hay que hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Él quiere hacer? O sea, Dios va a hacer siempre lo que Él quiere, ¿no? Conocer cuál es su voluntad. Entonces, ¿qué característica, qué significa un hombre conforme al corazón de Dios? Es alguien que Dios ha formado, ha formado su carácter, ha formado que sea dependiente, que sea débil, pero en Dios se vuelve valiente. Ese contraste, ¿no? De humildad, yo no mato a Saúl, yo cuido mis ovejas. Mira, este es bien raro, ¿no? Normalmente creen, mira, ¿cuál debe ser un corazón de un pastor? Entonces, el corazón de un pastor debe ser alguien que cuida ovejas, ¿no? Las tiene ahí, las trata bien, pero viene alguien y ofende a las ovejas o las daña a las ovejas, entonces el pastor de la oveja lo mira, ay, te perdono. No es así. Si alguien choca con una oveja, ¿qué hacía David? Lo agarraba del pescuezo, le abría la boca al león, sacaba la oveja. Eso dice que hacía. O sea, yo te hago una pregunta, Julio, hermanos. ¿Quién va y se pelea con un lobo, con un león, con un oso? Lobo, no es lobo, es oso.
Tiene que estar medio rayado. Es un hombre que no es normal, ¿no? Que alguien enfrente un animal, pues, ¿no? De la forma como él enfrentaba, ¿no? Y sabe, y cuando se va a presentar con Goliat, ¿no? Yo cuidaba mis ovejas, enfrentaba y recuperaba por la oveja. Arriesgaba su vida por la oveja. Si alguien choca con sus ovejas, reacciona. Yo hago una pregunta, hermano. Somos buena gente, todo, pero alguien viene, ofende a mi esposa. Oféndame a mí, díganme lo que quieran, ¿ah? La verdad, normal, yo pasa ya. Pero ofende a mi esposa o intenta hacerle un daño. ¿Qué debo de hacer? No sé, cuidarla, ¿no? No, hermano Javier, ¿qué es lo que usted me diría? Tienes que cuidarla. Y eso voy a tener que enfrentar a otra persona. ¿Alguien va entendiendo la idea? Y eso es formativo. Ese es formativo, ¿no? Eso se forma. O sea, manso, pero cuida, ¿no? Da su vida por las ovejas, hace todo lo posible. No se queda mirando, se corre, ¿no? O espera, cuando hay problemas en la iglesia, ya, no sé, hay problemas de los jóvenes, ya vean cómo solucionan. No, pues si yo veo que uno de ellos está dañando la imagen del resto, hablando mal, hablando esto, hay que dejar que Dios haga la obra. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser la obra? Hay que hablarle con la palabra y lo que estás haciendo está mal. ¿Me dejo entender? ¿Cómo uno se conduce en la casa, no? Entonces, no, es que un pastor no debe llamar la atención a sus hijos, debe orar para que hayan cambios. ¿Eso funciona así? Hay que disciplinarlo, ¿no? ¿O no? ¿Eso es lo que enseña la Biblia o no? Entonces, una iglesia verdadera, es interesante que es esto. ¿Cuáles son las señales de una iglesia verdadera? O sea, pongámoslo ahora en el contexto de nuestras iglesias. ¿Cuáles son las 3 señales de una iglesia verdadera? Interesante. R.C. Sproul, lean R.C. Sproul, busquen los videos, muy buenos con respecto a eso. Él dice que hay 3 señales, pero él no las ha inventado. Son las 3 señales que los reformadores, en su experiencia y guiados por el Espíritu Santo, encontraron que hay 3 señales que hacen que una iglesia sea verdadera. Si no tiene una de ellas, no es una iglesia verdadera. Primera es que prediquen el evangelio. No solo que hablen de la palabra de Dios, sino que prediquen el evangelio. Una iglesia verdadera es una iglesia que predica el evangelio. Los reformadores creían eso creían. Porque ellos estaban en contra de la iglesia católica, que no predicaba la palabra de Dios. ¿Sí? Y hacía otras cosas. Y había una infinidad de sectas y se levantan otros grupos. ¿Sí? Entonces la primera señal dice que es una iglesia que predica el evangelio. Entonces yo evalúo mi iglesia es verdadera, predican el evangelio o están predicando, no sé, o sea, cosas bíblicas, pero no predican el evangelio. Primera señal de una iglesia verdadera. La segunda es que se cumplen con los sacramentos, las ordenanzas, ¿no? La Santa Cena y el bautismo. Esas 2 cosas está haciendo la iglesia. No, entonces algunos dirán, sí, yo hago Santa Cena, pero no bautizan a nadie, ¿no? No, mi iglesia sí bautiza, ya, segunda señal. Y la tercera señal, ¿cuál creen que es? La disciplina en la iglesia. Una iglesia en la cual no hay una disciplina bíblica, si no hay una disciplina bíblica, esa no es una iglesia verdadera. No hay una norma clara, o sea, la gente vive desordenadamente, pecando, y no, es que si le llamo la atención, se va a ir, ¿no? Se va a ir de la iglesia, ¿no? Y lo dejas ahí, y eso sabes que al final, según los reformadores y según el texto bíblico que analizaron bien, una iglesia verdadera, una señal es que se practica la disciplina. Porque si no, cada uno haríamos lo que nos da la gana en la iglesia. No podemos hacer lo que nos da la gana. Como hemos visto, tenemos que hacer la voluntad del Señor. O sea,
un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que ha formado su carácter, su conducta, para que pueda hacer lo que Dios quiere hacer su voluntad, no la mía. Ahora, David se equivocó un montón de veces, claro, pues ya sabemos, pero siempre estaba ahí, ¿no? Ahora, ¿qué característica tenía David? David tenía revelación de Dios. Con eso vamos a terminar esta parte. ¿Qué tenía David? Revelación de Dios. Él compone el Salmo 139 y él dice, no sé de dónde saca eso, o sea, porque para su tiempo, mi embrión, ¿vieron? Tus ojos. Tus ojos. Eso, no sé pero es una revelación de Dios. O sea, hay vida en un embrión. Yo me voy al fondo del mar y para ellos el mar su concepción de la tierra era cuadrada, ¿no? No sabían que era redonda. Yo me voy al fondo, ahí estás tú. Me voy arriba, ahí estás tú. Me voy a lo profundo, ahí estás tú. ¿De dónde saca esa revelación, hermano? Eso formó su corazón de David. Evidente, ¿no? Muy bien, preguntas y nos vamos al descanso. Pastor, solamente dos palabritas nomás. Javier. La autoridad del pastor es una autoridad delegada, pastor, hay que entenderlo. Así es. Eso así es. Hay que entenderlo así para comprenderlo. Por supuesto. Bien. O sea, es una autoridad delegada, es como un representante, ¿no? Que no es más que otra oveja, es una oveja más. Mire, disculpen, no lo van a entender mal. Por ejemplo, hay un pastor que cuida animalitos, ¿sí? Ovejas. Y esos pastores, ese pastor tiene unos perros que son pastor ovejero, se llama, ¿no? Que le ayudan a cuidar. Entonces él silba y el perro va corriendo y los empuja para que se ordenen, vengan para acá. Sí saben, ¿no? Un pastor ovejero, ¿no? Hermano, nosotros somos así. No somos dueños de la oveja, solamente trabajamos para el príncipe de los pastores para ayudarle en lo que él hace, ¿no? No para entorpecer sus vidas, no para juzgarlos, pero sí para protegerlo. ¿De quién? ¿De qué debemos proteger a las ovejas? Cristian, yo sé que has recibido revelación. ¿De quién debemos proteger las ovejas? Del mal. ¿De qué? Del mal, pastor. Del mal, pero del mal. Es muy genérico. Del lobo. A las ovejas hay que cuidarlos del lobo, del peligro. Ya, eso es lo que dice Wilson. Por allá, por Trujillo, bastante lobo. Sí, bastante lobos ahí. Uno que le habla. De hecho, reír, es una broma. Hermano, el problema de los lobos, que son rapaces, andan vestidos de ¿qué? Andan vestidos de ovejas, o sea, no lo vamos a sacar, o sea, a veces hemos visto esas imágenes que sale uno que está un lobo y cuando hace así, le salen los dientes. Sería bacán poderlo ver hoy. Yo veo uno, eso lo agarro a palazo, ¿no? Con fierro. Algo hago, pero no es así. Ya, pregunto, ¿qué cosa es un lobo rapaz? ¿Qué hace un lobo rapaz? ¿Cómo lo detectas al lobo rapaz? Dos cosas. No obedece y no se sujeta. No obedece, no se sujeta. No se reprende entonces. Y yo creo que más aún, todos batallamos con el tema de la soberbia, ¿no? O sea, sí, eso sí es bien complicado. Sacarlo de nuestro ADN va a ser ¿en qué proceso de la salvación vamos a acabar con nuestra soberbia ya cero? Que ya no tengamos soberbia. ¿En qué momento? En la santificación es el proceso. ¿En qué momento? ¿En la justificación, en la santificación o en la glorificación? En la última etapa, en la glorificación, creo yo. La glorificación. Muy bien, Wilson, excelente. Te felicito. Hoy ha estado uno de los que ha estado bravos, ¿ah? Ese una ovejita chiquita, pero oveja. Una ovejita ganadora. Está bien, está bien. Entonces, hermano, o sea, es eso. En la segunda parte continuamos algunos detalles más para avanzar en nuestro tema. No sé si les ha servido de algo, porque la salvación
tiene que ver también con reconocer a quién voy a cuidar. O sea, el mandato del Señor es la comisión, vayan y hagan discípulos. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pregunto, que es el tema que vamos a tratar en la segunda parte. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que el Señor va a estar con nosotros cumpliendo esa promesa? El Espíritu Santo, con la ayuda. Con su Espíritu Santo, profesor. Roger, un poquito más fuerte. Con el Espíritu Santo, profesor. El Espíritu Santo. Porque la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, está al lado, a la diestra del Padre, intercediendo y sentado en el trono. Y está intercediendo. Está haciendo morada. Y Él envió al otro consolador, al otro paracleto, el otro abogado. O sea, tenemos dos. Uno en el cielo, a la diestra del Padre. El otro, el Espíritu Santo, ya dentro de nosotros. Y esa promesa los lleva hasta el fin del mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Como han dicho ustedes, es la garantía que nos va a llegar en el proceso de santificación, en la justificación, en la elección, en la regeneración. ¿Qué nos regenera el Espíritu Santo? ¿Qué nos va guiando en el proceso de santificación el Espíritu Santo? En la glorificación se ve. ¿Sí? Entonces, eso vamos a ver en esta segunda parte. Muy bien, descansamos. A 9:10 entramos. Solamente vamos a tener 40 minutos porque debemos terminar hoy día a las 10, ¿ya? Y ahí ya avanzamos. Muy bien, hermanos. Listo, Un descanso. Y ya. Como dice Augusto Ferrando, un comercial y regreso. Vámonos con Focedera, ¿no? Con Fokker. Ya descansamos un rato.